¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Necesito referencias. ¿Qué le gusta a la gente? Más referencias. Ok, vamos a darle. Solo necesito... Qué difícil es empezar. Especialmente si eso significa mucho para nosotros. Parece que entre más nos importa algo, más nos cuesta emprender ese proyecto y menos tiempo tenemos para hacerlo. A mí me pasa todo el tiempo como realizador audiovisual, pero sé que sucede en todas las profesiones. Y eso tiene un nombre. Resistencia. Su nombre es resistencia. Así es como lo bautiza Steven Pressfield. La resistencia es inteligente, es seductora, persuasiva y mentirosa. A la resistencia no le importas, solo le importa lo que esté entre tú y lo que tienes que hacer. Algunas actividades pueden ser un síntoma de resistencia, como salir de fiesta, beber alcohol, tener romances, despertar tarde, entre otras actividades que nos causan placer. ¿Cómo saber si se trata de resistencia o no? Entre más grande es el vacío que sientes después de hacer una de estas acciones, es porque estás experimentando un mayor grado de resistencia. A los creativos y a los profesionistas independientes es muy común que nos suceda esto porque no hay nadie que nos presione para entregar o para hacer lo que tenemos que hacer. Si quieres saber un poco más del tema, te recomiendo un libro que se llama La Guerra del Arte de Steven Pressfield. Te dejo la liga aquí abajo. Probablemente no te sientas motivado para hacer lo que tengas que hacer y busques referencias, ayuda o muchos videos para inspirarte y poderlo hacer. Hablemos de lo siguiente. La motivación es una chispa, la autodisciplina es un lanzallamas. Como realizador audiovisual independiente he sido un amateur, pero también he sido un profesional. Y esto no tiene nada que ver con la experiencia que tengas o con la cantidad de dinero que hagas haciendo lo que hagas. La diferencia entre el amateur y el profesional es que el amateur espera a que le llegue la inspiración para ponerse a trabajar, mientras que el profesional sabe que la inspiración aparece cuando está trabajando. Y por supuesto que esto requiere autodisciplina. Me gusta la definición de Brian Tracy. La autodisciplina es la capacidad de hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, quieras o no. ¿Cómo empezar a desarrollar autodisciplina? A mí me ha costado mucho trabajo y puedes estar seguro que sigo en mi proceso, pero estas son algunas actividades que me han ayudado a obtener buenos resultados. En las películas hay una serie de acciones ordenadas que nos ayuda a comprender mejor el mundo, al menos el mundo donde sucede la historia. En la vida real ese orden no existe. Eso genera miedo e incertidumbre. Un buen remedio es organizar las actividades que queremos hacer. Esto nos dará confianza en nosotros mismos y nos ayudará al menos a tener una pista o norte de a dónde nos dirigimos y cómo vamos a cumplir nuestros objetivos. Hablaremos de eso más adelante. Yo enlisto mis actividades de esta manera y empiezo con lo más básico, que es despertarme, hacer ejercicio, desayunar y prepararme para iniciar el día. Después vienen las actividades creativas y es aquí donde experimento más resistencia, porque no tengo nadie que me diga qué hacer ni cuándo entregarlo. El único compromiso es conmigo. Así es que pongo estas actividades al principio del día para tener más energías y luchar contra la asquerosa resistencia. En las actividades creativas puede estar escribir mis videos o grabar lo que escribí o editar lo que grabé. Esto dura de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde me doy un descanso para comer y de 3 a 8 de la noche hago pendientes que tengo con mis clientes, como ediciones, reuniones, hacer facturas, contestar mensajes de correo o contestar mensajes en mis redes sociales. No por estar después quiere decir que sea menos importante, pero aquí tengo la presión de una persona externa y eso me obliga a hacerlo sí o sí. Siempre hay imprevistos que se atraviesan en la vida y en tus planes, así es que si sucede esto, solo acéptalo y trata de hacer tu mayor esfuerzo por retomar al día siguiente. Es frustrante, pero es la única manera de avanzar.
Cuando eres un creativo independiente y no tienes a nadie que te supervise, es muy fácil caer en las tentaciones que te provoca la resistencia, como perderte en Instagram o en TikTok, ver videos de YouTube o series de Netflix o hacer cualquier cosa menos lo que tienes que hacer. Establecer las reglas del juego te ayudará a identificar los impulsos que te distraen y también te ayudará a evitarlos. Haz una lista de todo aquello que te roba la atención y establece un horario específico para hacer esas actividades. Sé que suena mucho más fácil de lo que en realidad es, pero si logras hacerlo, serás mi ídolo y serás mucho más productivo también. Establece tus metas. Es muy común confundir las fantasías con las metas. Las fantasías, por lo general, son consecuencias placenteras, como la fama, el reconocimiento, el dinero, la atención, entre otras cosas que nos hacen popó la cabeza. Las fantasías, a diferencia de las metas, no tienen una fecha de ser cumplidas y por lo general nunca se cumplen. Y esto es muy frustrante. Por eso, muchas personas dicen, es que no me gusta hacer planes. Yo lo sé porque era una de esas personas. Pero después entendí que las metas tienen una fecha de entrega y las metas son alcanzables, no son chaquetas mentales. Las metas son menos escandalosas, son más realistas. Y realismo no quiere decir que seas menos ambicioso o que seas menos capaz. Simplemente quiere decir que seas menos fantasioso, que sea cumplible. Si al principio te cuesta trabajo desarrollar tus metas, no te sientas mal, a todos nos ha pasado. Esto es un músculo que se desarrolla y que crece con la práctica. Hacerte preguntas ayuda a progresar en el planteamiento de tus metas. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? Es una gran pregunta que a veces toma tiempo resolver, pero le da sentido a lo que estás haciendo. Número 2. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuáles son mis prioridades? Número 3. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? Esta es una de las características que evita que una meta se convierta en una fantasía. La pregunta número 4 es, ¿lo que estoy planteando es realista o es una meta alcanzable? Esto nos va a ayudar a identificar si se trata de una fantasía o si en verdad es una meta. Yo sé que todos hemos escuchado historias increíbles de personas que se han hecho millonarias en poco tiempo o personas que alcanzan mucha fama o 1 millón de seguidores en menos de un año. Por supuesto que puede llegar a suceder, sin en cambio, me parece mucho más probable que te suceda algo así si te planteas metas y si empiezas a trabajar en esas metas que si solamente estás fantaseando en eso y no haces nada para alcanzarlo. Así es que hazlo. Esto es una regla de oro y si eres creativo, ten cuidado. No caigas en lo siguiente. La resistencia prefiere a que las cosas sean perfectas a que estén hechas. ¿Cuántas veces no te ha pasado que porque sientes que no está bien hecho, no lo sacas al mundo y solo se queda ahí y no haces nada y nadie te conoce? Pasa muy seguido, a mí me ha pasado también. La calidad no se puede medir porque es subjetiva. Lo que a mí me parece bonito, a ti te puede parecer una basura. Sin en cambio, la cantidad nos va arrojando información que podemos usar para mejorar progresivamente lo que sea que estemos haciendo. Así es que no caigas en este engaño que seguramente te ha pasado porque eres creativo y estás aquí para crear y para mostrar al mundo, no para guardártelo ni para alcanzar la perfección. La perfección es un mito, es una idea. Si estás en un bache creativo, probablemente nos vamos a entender muy bien, así es que considera suscribirte al canal y si conoces a alguien que pueda ayudarle este video, considera compartírselo. Nos vemos en el próximo video.